Muy buenos días, amada familia. Feliz domingo. Que el Señor los bendiga. Como se los había prometido en el grupo de WhatsApp, les he preparado el tema, la enseñanza de la idolatría. Y antes de entrar a este tema, a esta explicación, yo quiero decirles dos cosas. Primero, que es un mensaje exclusivamente para la familia y por lo tanto es un mensaje con mucho amor, es un mensaje que no lleva afán de competir con nadie, que no lleva afán de ganar nada. Quien predica la palabra de Dios no debe de llevar como objetivo ganancias económicas, deshonestas sobre todo. Y también quiero decirles que pues no estoy compitiendo con nadie, ¿sí? Quiero que aprendan lo poco que el Señor me ha inspirado, lo poco que he aprendido de la Biblia y que pues me ha llevado alrededor de 10 años ya en la palabra del Señor. Y bueno, pues en el grupo, ¿por qué salió esta duda? Y si quiero decirlo muy puntualmente, en el grupo pues nos han compartido imágenes que pues duele decirlo porque hemos vivido en esta tradición, pero son imágenes que nos llevan a cometer este pecado, el pecado de la idolatría, que es un pecado de los más contaminantes, es el pecado más contaminante. Si nosotros revisamos la Biblia, es el único pecado por el cual Dios permitió que se abriera la tierra y fueran devorados muchos israelitas por este pecado de la idolatría que inició con la construcción de un becerro de oro. Entonces, vamos a empezar por definir qué es idolatría. Y según el diccionario, según el Google, hay dos definiciones muy aceptadas de lo que es la idolatría, y la primera definición es la práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo. La segunda definición es el amor y admiración excesivos que se sienten por una persona o por una cosa. Yo quiero aclararles a partir de estas dos definiciones algo. Por ahí hay un cura que la verdad, con todo el respeto que se merece, más que cura, parece merolico de feria, que se pone a enseñar, que se pone a desmentir que pues ellos no son idólatras, porque ellos solamente utilizan esta palabra, la primera definición de que es culto a un ídolo, y ahí se quedan, porque ahí les conviene, ¿sí? Pero si nosotros nos vamos a la segunda definición, dice que es amor y admiración excesivos por una cosa o una persona. O sea, no solamente es a los ídolos, puede ser imágenes, puede ser dinero, puede ser una persona, un artista. O sea, y lo vemos todos los días. ¿O acaso no hemos escuchado que alguno de nuestros hijos, sobrinos o parientes, cuando hay un artista muy famoso, dicen, es mi ídolo? Lo decimos. Entonces ahí está la idolatría. Partiendo de estas dos definiciones, entonces podemos demostrar que el humano no solamente idolatra a distintos dioses, sino que también idolatra imágenes religiosas, santos, personas, dinero y bueno, tantas cosas. Hay idolatría por nosotros mismos, la belleza, hay gente que se ama tanto que se idolatra, y eso también raya en el pecado de la idolatría. Bueno, quiero aclararles otra cosa, ¿sí? Este mensaje no es para hacerlos sentir mal, este mensaje es para que salgamos de un error. Y los mensajes que se les da, no solamente a la familia, que se les da a una iglesia, deben de tener una característica. Si son inspirados por Dios, son mensajes que se hacen con amor. Un mensaje que se hace para humillar al que se equivocó. Un mensaje que se hace para competir, para decir yo tengo la razón, yo soy mejor que el otro, pues me estoy convirtiendo en un ídolo, ¿verdad? Entonces, se los digo porque les vuelvo a repetir, no quisiera decirlo, pero hay un cura pues que se idolatra, humilla con la palabra, y bueno, ese cura nos los han compartido en el grupo de la familia, y yo respeto quien tenga pues ahora sí que una admiración por las prédicas de ese señor, pero no son apegadas a la palabra. Bueno, ¿cuál es nuestra base? Como dice este señor, ¿cuál es nuestra base bíblica para definir la idolatría, para encontrar el pecado de la idolatría? Nuestra base bíblica son los 10 mandamientos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos?
según la Biblia católica, según la Biblia, cualquier Biblia que tomemos, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos de la Iglesia Católica son los siguientes: amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, nos queda claro que dice que Dios es primero, por sobre todas las cosas. Luego dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio ni mentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, o sea, no deseas las cosas ajenas, y no codicies los bienes ajenos. Como estamos hablando de la idolatría, vamos a retomar la cita de Éxodo 20, verso 3 al 6. Y dice la palabra del Señor. Quiero decirles que tomé la versión moderna, una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, porque es una versión que podemos entender muy rápidamente, aunque hay algunas palabras que tenemos que aplicar un criterio, tenemos que aplicar un contexto, ¿verdad? Pero bueno, dice esta Biblia, la Nueva Traducción Viviente, Éxodo 20, verso 3 al 6: no tengas ningún otro Dios aparte de mí, no te hagas ninguna clase de ídolo, ojo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, y toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Si leemos cuidadosamente el verso 5, nos daremos cuenta que la idolatría no solamente es un pecado que nos afecta a nosotros, no solamente es un pecado que nos aleja de Dios como personas, de manera personal, valga la redundancia. El pecado de la idolatría es un pecado que desata una maldición generacional. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy idólatra, estoy condenando automáticamente a mis hijos, a mis nietos y a mis bisnietos. ¿Por qué? ¿Por qué este pecado es castigado tan severamente? Porque en realidad detrás de cada ídolo se encuentran demonios. Éxodo 25, vamos a leerlo nuevamente. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Ahí está la maldición generacional. O sea, si el papá peca, los hijos se condenan. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. O sea, es lo que les decía. El papá peca y también son condenados los hijos y los nietos. Seguramente se estarán preguntando, ¿dónde se dice que las imágenes albergan demonios? Pues déjenme decirles que en muchas citas de la Biblia se habla que adorar imágenes es comparable con adorar demonios. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis capítulo 9, verso 20 dice: sin embargo, los que no murieron en esas plagas, aún así rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. Siguieron rindiendo culto a demonios y a ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera, ídolos que no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. Como pueden observar, ahí está la comparación. En este pasaje bíblico de Apocalipsis está hablando del juicio final, está hablando cuando los ángeles están tocando las trompetas, se están desatando pues el juicio, se están desatando actividades demoníacas en contra de la humanidad, y una de ellas incluso es una plaga de langostas que por varios meses van a tener la autorización de dañar a la gente, de castigar a la gente, de lastimar a la gente, y no los van a poder matar. O sea, no van a tener permiso de matarlos, porque pues dice la palabra que de lo que se trata esta prueba, esta tribulación, es de que precisamente tienen que sufrir. Entonces dice que las personas que sean idólatras, aún en medio de esa terrible
de ese terrible castigo, pues no van a renunciar. En esta cita también nos revela, por lo tanto, que es muy difícil salir de la idolatría, pues dice que aún en medio de esa tribulación los idólatras van a seguir esperando milagros de sus imágenes. Yo entiendo que la gente se molesta cuando se les habla de idolatría, pero aquí la palabra lo explica. ¿Por qué se molestan? Pues porque es difícil para ellos y es entendible. La idolatría es promovida por demonios. Y esos demonios nos confunden y nos hacen que estemos esperando milagros de imágenes, cuando la Biblia nos dice que Dios es uno y es único. Otra cosa que debemos de observar es que Dios toma la idolatría como un acto de odio de nuestra parte hacia Él, y por tal acto de odio Él emite un castigo, que es lo que les decía, el castigo sobre los hijos, castigando a los hijos por los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. O sea, Dios dice, si tú eres idólatra, me odias. Si tú vas a adorar a otros dioses, a imágenes, cosas, y vuelvo a repetir, los curas, respetuosamente dicho, toman como excusa que la Biblia solamente habla de ídolos. Eso es mentira. La idolatría se puede cometer aún hacia otras personas. Entonces, cuando nosotros idolatramos a alguien, puede ser el dinero. Hay gente que pues son tacaños, que no les gusta ayudarle a los demás, y eso los convierte en idólatras de su dinero, y eso es un pecado terrible. Cuando nosotros nos portamos de esa manera, nos convertimos en enemigos de Dios. Dice la palabra, me odian. Dice, castigo a los hijos por los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. El idólatra es como si le dijera a Dios, te odio. Yo tengo otros dioses. Mi Dios es el dinero, mi Dios puede ser el trabajo, mi Dios puede ser un artista, mi Dios, aunque digan los curas otra cosa, pero pues sus dioses, ¿quiénes son los dioses realmente? Pues los santos que están en las iglesias. ¿Sí? Nada más hagamos un recuento. Hay iglesias de San Judas Tadeo, la iglesia de San Miguel, la iglesia de San Agustín, la iglesia de la Virgen de Fátima. O sea, hay iglesias que están dedicadas a vírgenes y a santos, y eso es poner a esas imágenes por encima de Dios. Entonces, aguas, esto es idolatría, y esto es decirle a Dios te odio, o decirle a Dios yo tengo a alguien más importante que tú. Voy a repetir esto porque se me hace muy importante. Muchas personas, sobre todo los católicos, van a argumentar que la Biblia solamente está hablando de ídolos demoníacos, o de ídolos como el becerro de oro, o de ídolos como los que tenían otras culturas. Y por ello quiero retomar el mensaje del verso 4 que dice, no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Algunas versiones incluso dicen, no te hagas ídolos ni ninguna imagen de lo que creas que existe en el cielo, de lo que creas que existe en la tierra. O sea, Dios dice, no hagas ninguna escultura de mi persona, de lo que tú te imagines que soy yo. No trates de dibujarme, porque tú no sabes quién soy. No vas a dibujar mi esencia. Lo que vas a cometer un error. Tú vas a imaginar que yo soy de tal o cual manera, y eso te va a confundir. Por eso dice, ni siquiera trates de hacer una escultura imaginando que yo soy de tal o cual manera y que me vas a idolatrar, que me vas a adorar. No lo hagas, porque te vas a equivocar. Si leemos cuidadosamente este verso, dice, no te harás para ti imagen tallada de ningún tipo de representación. O sea, dependiendo de la versión que usted esté leyendo, que ustedes tengan a la mano, pueden variar palabras, pero debemos entender que si somos muy cuidadosos, que si buscamos realmente el rostro de Dios, y si en la Biblia dice, yo soy Dios, soy único y soy celoso, pues ¿para qué le buscamos? ¿Para qué buscamos argumentos en una versión de la Biblia que me dé pie a argumentar, que me dé pie a buscar cómo justificar
que yo estoy adorando alguna imagen. Eso solamente lo hacen los abogados chicaneros, los abogados que se basan de una palabra mal empleada en una ley para burlar la ley. Entonces nosotros no andamos buscando burlar la ley. Creo yo que andamos buscando de la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿No te harás ninguna representación? Pues sencillamente ninguna representación es ninguna, nada. No te imagines, Dios es espíritu, como le dijo Jesucristo a la mujer samaritana. Dios es espíritu y pues Dios quiere que así le busquemos en espíritu y en verdad. No nos andemos imaginando cosas. ¿Qué otras consecuencias nos traerá adorar imágenes e ídolos? ¿Habrá más consecuencias aparte de que le estamos heredando una maldición a nuestros hijos? Claro que sí, hay más consecuencias. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de el acto de desobediencia? ¿Qué consecuencias nos provoca el ser idólatra? O sea, ahora les voy a hablar del Nuevo Testamento porque, pues para muchas personas que argumentan, luego dicen, bueno, es que tú estás leyendo el Viejo Testamento y eso ya no nos aplica. Ya eso ya pasó, nosotros nos regimos por el Nuevo Testamento. También es falso. La Biblia se lee completa. Yo no puedo ser una persona hoy y negar completamente el pasado. Puedo corregir el pasado. Puedo corregir mis errores, pero no puedo borrarlo, no puedo decir voy a borrar mi historia, ¿no? Yo soy yo desde que nací, he ido cambiando con el tiempo. Además, la misma Biblia dice que el Viejo Testamento es como una sombra de lo que es el Nuevo Testamento o al revés. ¿Qué quiere decir esto? Se explica muy sencillo. En el Viejo Testamento se anunciaron profecías, en el Nuevo Testamento se dio fe del cumplimiento de esas profecías, por lo tanto es una sola cosa. Pero bueno, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo acerca de la idolatría. Y en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 21 al 25, dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con formas de simples mortales, algunos en forma de aves, otros en forma de animales, de cuatro patas y hasta de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón, y como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no sirvieron al Creador mismo, quien es digno de la eterna alabanza. Si leemos cuidadosamente el verso 24, ¿qué nos dice? Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón, y como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Si somos observadores, nuevamente insisto, aquí Dios nos está revelando el origen de las depravaciones sexuales, de la homosexualidad, del lesbianismo y de todas las demás variantes del género humano. Dice la palabra, como quisieron hacerse sabios, como quisieron apartarse de Dios, empezaron a hacer cosas que Dios nunca les pidió. Y al hacer todas esas cosas y al creerse demasiado sabios, ¿qué es lo que lograron? Que Dios dijera, los voy a dejar que sigan, los voy a dejar que sigan con sus ideas. ¿Y qué fue el resultado de sus ideas? Pues hay una versión de la Biblia que dice que se desataron a la lujuria, que incluso hicieron lo que estaban practicando en la época del diluvio. En la época del diluvio, la Biblia dice que también las personas que vivían en ese tiempo cambiaron el uso natural de las cosas. O sea, se volvieron homosexuales. Había mucha depravación sexual. Entonces, la idolatría, según el apóstol Pablo, es causa de las desviaciones sexuales.
Hábilmente la Iglesia Católica te dice que no se viola el mandamiento porque ellos solo reconocen a un solo Dios y que las demás imágenes que ellos tienen en las iglesias solamente son vírgenes y son santos, y que por el grado de entrega de estas personas, que la mayoría de ellos pues fueron personas que vivieron en algún momento, ellos dicen que alcanzaron un lugar especial delante de Dios y que ahora son intercesores de los humanos ante Dios. Así le dicen a las imágenes, así le dicen a los santos. Es que San Judas Tadeo es el intercesor de las causas difíciles. Es que San Antonio es el santo de las mujeres quedadas, y si lo pones de cabeza te hace el milagro de que le consigue pareja a las mujeres que se están quedando ya, pues, pues como dicen en el rancho, de niñas viejas, ¿verdad? Respetuosamente dicho. Tienen una justificación para cada cosa, pero la verdad es de que no es así. Ellos dicen que los santos son intercesores de los humanos ante Dios, pero la Biblia derriba esos argumentos. Y lo vamos a ver en Primera de Timoteo, la primera carta que Pablo le manda a Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 5, dice: pues hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Él es Cristo Jesús. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre los hombres y Dios. Y el mediador se llama Cristo. El mediador no es ningún santo, no es ninguna virgen. Dice la palabra, es solamente Cristo, el mediador entre Dios y los hombres. Otro de los argumentos que manejan los sacerdotes es que para que mantengamos la fe en las vírgenes, sobre todo en María, es que ellos dicen que María es reina del cielo, y esto es completamente falso. Dios es soberano y Dios no comparte el reino con nadie. Dios utilizó a María para materializar la venida de Jesús, para que viniera a auxiliarnos, porque la humanidad estaba extraviada. Solamente fue un vaso, solamente fue un instrumento que Dios utilizó para cumplir una profecía, pero no se le debe de rendir culto a María. De hecho, el culto a la reina del cielo, como le dicen los católicos, cuando los católicos reconocen que María es la reina del cielo, están describiendo a una deidad que Dios prohíbe en el libro de Jeremías. Dios prohíbe el culto a la reina del cielo. El culto a la reina del cielo existe desde tiempos antiguos y es una práctica que Dios prohíbe. Si nosotros nos vamos a leer el libro de Jeremías, en el capítulo 7, versos 18, 19 y 20, vamos a ver lo que dice. Los hijos recogen la madera, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y solo para provocarme ellos derraman ofrendas de bebida a otros dioses. ¿Me están ellos realmente provocando?, pregunta Yahweh, pregunta Dios, o se están provocando a ellos mismos hacia su propia ruina. Por lo tanto, aquí está lo que dice el Señor: mi ira y mi furia serán derramadas sobre este lugar, sobre hombres, sobre animales, sobre árboles del campo y sobre los frutos que crecen del suelo, y se quemará esta tierra sin ser extinguida. ¿Por qué está diciendo esto Dios? Pues porque Él no está de acuerdo en que se le hagan cultos a otros dioses, ni siquiera a la reina del cielo, incluso, sobre todo a la reina del cielo. Imagínense que Dios acepte que hay una reina por encima de Él. Una reina que gobierna el cielo y Él está en el cielo y quiere decir que lo gobierna Él mismo. Esto es falso. Y aquí lo dice el profeta Jeremías. ¿Dónde dice que Dios no está de acuerdo que le hagan culto a otros dioses? Jeremías 7, ahora del 21 al 26, dice: con razón estoy tan enojado. Mira cómo los hijos juntan leña y los padres preparan el fuego para el sacrificio. Observa cómo las mujeres preparan la masa para hacer pasteles y ofrecérselos a la reina del cielo, y derraman ofrendas líquidas a otros dioses, a ídolos. ¿Soy yo al que ellos perjudican?, pregunta el Señor. Más que nada se perjudican a sí mismos para su propia vergüenza. Así que esto dice el Señor soberano: derramaré mi terrible furia sobre este lugar
sus habitantes, sus animales, árboles y cosechas serán consumidas con el fuego insaciable de mi enojo. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Tomen sus ofrendas quemadas y los demás sacrificios y cómanselo ustedes mismos. Cuando saqué a sus antepasados de Egipto, no eran ofrendas quemadas ni sacrificios lo que deseaba yo de ellos. ¿A qué se refiere Dios en este pasaje bíblico? ¿Por qué les dice, yo los saqué de Egipto, pero no les pedí ofrendas quemadas? ¿A qué se refiere? Cuando el pueblo sale de Egipto, cuando Moisés estaba recibiendo los 10 mandamientos, Moisés sube al monte de Sinaí y como Moisés se tardó más de lo que los israelitas consideraron prudente, ellos hicieron un becerro de oro para adorarlo. ¿Y qué creen? ¿Qué dijo Dios cuando se enteró de esto? ¿Cuál fue la reacción de Dios cuando se enteró que el pueblo había hecho un becerro de oro? Se molestó y le dijo a Moisés, ahora se va a encender mi ira contra este pueblo de cabeza dura. ¿Qué es lo que provoca la idolatría? ¿Qué es lo que provoca cuando nosotros nos apartamos de la palabra y hacemos lo que se nos antoja? Provoca la ira de Dios. Dice la Biblia, cuando habla del becerro de oro, vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 32, verso del 1 al 10. Dice, cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo, a Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón les respondió, quítenle a sus esposas, a sus hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro y lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro, luego anunció, mañana celebraremos un festival al Señor. Temprano a la mañana siguiente el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundancia, con comida y con bebida, y se entregaron a diversiones paganas. El Señor le dijo a Moisés, baja ya de la montaña. Tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo, oh Israel, esos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Después el Señor dijo, he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora quitaré de en medio, ahora quítate de en medio, porque mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Después, Moisés, haré de ti una gran nación. ¿Qué le está diciendo Dios? Le está diciendo, soy su enemigo, son mis enemigos. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta cómo nos ve Dios cuando adoramos a otros dioses o imágenes o ídolos? Nos ve como corruptos. Dice, ese pueblo se corrompió. Y cuando Dios nos ve como corruptos, quiere decir que ya no nos tiene confianza. ¿O quién de ustedes, quién de nosotros le confiaría el cuidado de su familia a un corrupto o a un violador? Pues esos son los idólatras. Son violadores de la ley. Aquí muchas veces habrá personas que nos digan que no adoran las imágenes. Y yo no quiero hablar mucho, no le quiero hacer publicidad, pero es inevitable. Este cura dice, es que en las imágenes nosotros no adoramos, no idolatramos a las imágenes y a las vírgenes. ¿De veras? ¿A poco no, familia? ¿A poco no hasta se le llevan, decimos por ahí, milagritos? No se hacen pactos con las vírgenes y se les entregan prendas de oro que se les dicen milagros, a cambio precisamente de milagros. ¿A poco no es una idolatría? ¿A poco no es estar pidiendo milagros a una imagen que el cura dice que no se deben de ver como milagrosos? Y entonces, porque en los hechos hay iglesias en donde se les entrega muchísimo oro a esas imágenes
porque se esperan milagros de ellos, o sea, es contradictorio. Y obvio, lo hacen porque graban videos para confundir a la gente y para ganar adeptos. Y pues nosotros, cuando vivimos en el desorden, pues nos gusta escuchar lo que nosotros queremos escuchar. Nos gusta que nos digan, no está tan mal lo que estás haciendo, ¿sí? Nos gusta pagar por nuestros errores. O sea, y si pagamos en efectivo, pues mejor, ¿no? Así no nos comprometemos tanto, así tenemos libertad de pagar nuestros desvíos. Y pues quien más lana tenga, pues más derecho tiene a desviarse, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con esto. Amada familia, quiero aprovechar esta cita bíblica para explicarles la gravedad de las ofrendas y de los altares. Aquí dice en Éxodo que estas personas, que los israelitas, dice, temprano a la mañana siguiente el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. ¿Qué hacen en las iglesias cuando festejan a los santos patrones? ¿Qué hacen en Amuco cuando celebran a San Miguel, cuando celebran a San Rafael? Por un lado hacen la fiesta y por el otro lado, ¿a poco no se ponían a tomar? ¿A poco no se ponían a hacer bailes? ¿Y a poco no hubo hasta pleitos y hasta asesinatos en esas fiestas? Lo que dice la Biblia lo repite la gente en esas fiestas. Entonces yo quiero decirles cuál es la gravedad de estas ofrendas, de estas danzas que luego se les hacen. ¿Cuál es la gravedad? Dice 1 Corintios capítulo 10 verso 20, dice, no, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios, y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Tal vez alguien diga, pero es que yo no voy a las ofrendas de las fiestas patronales, yo solamente hago ofrendas a los muertitos, a mis difuntos, porque es una manera de recordar a mis difuntos, es una manera de honrarlos. Pero quiero decirles que incluso eso la Biblia no lo acepta, la Biblia no lo autoriza, pues. La Biblia dice que cuando un alma parte de este mundo, ya nunca más puede regresar a este mundo. Y esto lo podemos ver en el pasaje donde un hombre rico le está clamando a Dios para que lo ayude. Y para esto vamos a ir al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 24 al 26. Es una porción de la palabra donde habla de un hombre rico y de Lázaro, un hombre que era mendigo. Dice esta palabra, está hablando, ya ellos ya murieron. Dice la palabra que cuando muere el mendigo, que se llamaba Lázaro, Dios manda a los ángeles y se lo lleva su alma al cielo. Cuando muere el hombre rico, simplemente es sepultado. Y entonces, en el verso 24 dice, el hombre rico le gritaba a Dios, Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que tú tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora le está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Ahora, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Que cuando alguien muere, el alma de esa persona, el cuerpo se queda en la tierra, el cuerpo, como decía, ya no recuerdo quién decía ahí en el pueblo, que el cuerpo pues es comido por los gusanos. Entonces, el cuerpo no hay mucho trámite, el cuerpo regresa a la tierra. Lo que regresa a Dios es el alma. Entonces, el alma de las personas justas, Dios envía por ellas de inmediato. El alma de las personas que no se portaron bien, pues van a otro lugar, que yo no me atrevería en este momento decirles tal o cual lugar, porque bueno, hay diferentes versiones, pero sí lo que sí puedo decirles es de que si muere un justo, Dios manda por su alma. Si muere un injusto, se va a un lugar, vamos a decirlo así, como dice la Biblia, un lugar de tormento. Eso sucede en cuestión de segundos, cuando la persona muere. Después de esos segundos que la persona murió y que solamente Dios tiene la facultad de decidir a dónde va, después de esos segundos,
nada, lo que se haga en la tierra, puede cambiar la decisión de Dios. Si esa alma se fue a un lugar de condenación, no la puede sacar ninguna plegaria, ninguna ofrenda, ninguna súplica, ningún llanto. No puede modificarse esa decisión. Cuando el alma parte, cuando la persona cierra los ojos, el alma toma camino y no hay quien modifique ese camino, solamente Dios. Por lo tanto, todo lo que se haga, las ofrendas, las fiestas, hay personas que hasta casi hacen bailes, pero bailes paganos, pues, rezos, nada de eso funciona. Porque aquí lo dice la Biblia, dice, hay un gran abismo que nos separa, ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Está hablando, nadie puede salir del lugar de tormento e ir al lugar de descanso, ni nadie puede salir del lugar de descanso e irse al lugar del tormento. Y tampoco puede ir alguien del lugar de descanso a la tierra, ni nadie del lugar de condenación a la tierra. Cada dimensión está separada, nadie puede salirse o entrar porque una persona o un grupo de personas está orando, está rezando para que salga, para que sea rescatado. Eso es falso, eso es, pues es más ataduras, son engaños que hasta nos dejan más gastados. Imaginen las personas que gastaron en un enfermo, gastaron mucho, al final muere, y sobre esos gastos hay que gastar para las velaciones, para los rezos, para las comidas y bueno, tantas cosas. Son engaños que el demonio nos manda para tenernos más atormentados, más esclavizados. Pero bueno, estamos hablando de la idolatría, no nos vamos a meter mucho a otros asuntos. Vamos a regresar a ese tema. Dice la palabra que pues Dios aborrece la idolatría y aquí nos da un ejemplo, ¿no? De que cuando en el Éxodo se hicieron el becerro de oro, Dios dijo, los voy a exterminar porque se apartaron de mi palabra. Se estarán preguntando ustedes, ¿por qué Dios no exterminó a los idólatras? ¿Por qué? Porque cuando Dios se molesta y le dice a Moisés, voy a destruir a ese pueblo, ¿por qué no los destruyó? Seguramente es una buena pregunta. Y yo quiero contestarles que existen muchas razones, pero yo les voy a hablar de dos principalmente. Primero, Dios no los destruye porque Dios es un Dios bueno, es un Dios de amor. Dios no quiere destruirnos por nuestros errores. La segunda razón por la que no los destruyó es porque Moisés intercedió para que les diera una nueva oportunidad. Dios le permitió a Moisés que intercediera y le hizo caso. Pero aquí quiero que pongan mucha atención. Dios accedió a la petición de Moisés porque su petición estaba fundamentada en la propia Biblia, en la propia palabra de Dios, en las promesas que Dios ya le había dado a su pueblo antes de este suceso. Dios ya le había dado una promesa a los antepasados de Moisés, a los antepasados del pueblo de Israel, y por eso es que Dios les concede el perdón. Y vamos a ver en qué parte nos aclara este punto. Dice Éxodo 32, 11, 12 y 13, dice, pero Moisés trató de apaciguar al Señor y le dijo, oh Señor, ¿por qué estás enojado con tu propio pueblo, al que tú sacaste de la tierra de Egipto con tan gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué dejar que los egipcios digan, su Dios los vino a rescatar con la mala intención de matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra? Abandona pues tu ira, cambia de parecer en cuanto a ese terrible desastre con el que amenazas a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Tú mismo te comprometiste con ellos bajo juramento diciendo, haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y entregaré a sus descendientes toda esta tierra que prometí darles y ellos la poseerán para siempre. Como podemos observar, amada familia, Moisés le dijo a Dios
Señor, está escrito en tu palabra, está escrito en la Biblia. Tú se lo prometiste a Abraham, tú se lo prometiste a Isaac, tú se lo prometiste a Jacob. Les prometiste que les ibas a liberar y que los ibas a llevar a una tierra prometida. Y tus promesas tú las cumples, Señor. Tú no eres un hombre para que mientas. Esa es la clave, amada iglesia, amados hermanos, amada familia. Esa es la clave. Hoy puede venir cualquier torito de vecindad. Hoy puede venir cualquier cura y hacer toda una comedia de la fe. Puede decir muchas barbaridades, como decía mi mamá de bendita memoria. Pero si nosotros no conocemos la palabra, ¿cómo le vamos a pedir a Dios que nos socorra, que nos libere de los pecados? Sí, hoy puede venir un cura que te diga, yo conozco la palabra, yo conozco la Biblia, mira esto, mira lo otro. Sí, está bien, qué bueno que conoce, a su manera, pero lo conoce. Pero la pregunta es, ¿y qué con eso? Qué bueno que él con eso. Pero si yo no conozco, ¿qué me va a pasar a mí? Esto quiere decir que ni yo ni ustedes debemos de conformarnos con que alguien sepa mucho de la palabra. Yo les decía hace rato, cuando alguien viene de parte de Dios a enseñarte, cuando alguien viene de parte de Dios a salvar tu alma, a decirte qué cosas te van a ayudar más a tu alma, a tu vida espiritual, cuando alguien viene de Dios, te lo va a decir con amor y no se va a poder a competir con los demás, no se va a poder a descalificar a los demás, se va a enfocar a ti, se va a enfocar a tu familia, se va a enfocar a tu comportamiento y te va a decir, tú haces esto, tú corriges esto. No va a venir a pelear con las demás sectas. Y es cierto, en algunas cosas ese señor tiene razón. Aún en las iglesias cristianas hay muchos errores. ¿Por qué? Pues porque no estudiamos, porque nos conformamos, porque idolatramos a los que sí saben y a veces por tanto que saben hasta te manejan las cosas a su manera y nos conformamos con admirarlos. ¿Y qué con eso? ¿Qué nos ganamos con admirar a alguien que sabe? Vuelvo a repetir, si alguien conoce mucho, eso no quiere decir que yo ya lo sé. Eso no quiere decir que ustedes lo saben. No nos debemos de conformar con que alguien venga y nos presuma que sabe mucho. ¿O qué me gano? ¿Qué me gano con que un vaquilla sepa mucho de la Biblia y yo no sé nada? ¿Qué me gano con que un torito venga y me diga que conoce de las promesas, que conoce los misterios, si yo no conozco dónde están esos misterios, si yo no conozco dónde están esas promesas? Si yo no conozco la palabra, sigo siendo un esclavo. Un esclavo que admira a un hombre que dice ser libre. Un esclavo que admira a un hombre que dice que tiene mucha palabra. Pero si yo no la conozco, sigo siendo un esclavo. Entonces lo mucho que conoce esa persona no me ayuda en nada. Al contrario, me va a llevar a un estado de conformismo y me va a seguir condenando. No soy libre. ¿De qué me sirve decir que yo no quiero estudiar porque resulta que Henry Ford abandonó la escuela y se hizo multimillonario porque inventó un coche? ¿De qué me sirve? Pues a mí no me sirve de nada. ¿Me va a servir de algo ese ejemplo? Me va a servir cuando yo lo imite. Me va a servir cuando yo me ponga a trabajar inspirado por lo que le inspiró a ese señor. Cuando yo luche por descubrir un invento, porque Henry Ford descubrió, fue el precursor del carro, del vehículo, y hasta la fecha se venden miles y miles. O sea, sí, él ya tuvo un chispazo, ya inventó algo, pero ¿y qué inventé yo? Hasta que yo luche por descubrir el invento, mi propio invento, es cuando yo tengo la esperanza de convertirme en un millonario también. Y ahora bien, déjenme decirles algo. Aún esas inspiraciones, aún esas ideas, ¿quién creen que las da? Las da Dios. ¿A quién? A quien Dios quiere, a quien Dios le place. Muchas veces esas personas han hecho obras buenas y por lo tanto Dios les concede tener grandes ideas. Las ideas, los inventos también vienen de Dios.
Amada familia, hoy como ayer, Dios no desea exterminar a los idólatras. Dice la palabra que Dios aborrece el pecado, pero ama a los pecadores. O sea, nos quiere rescatar. Hoy como ayer, Dios no desea exterminar a los idólatras. Dios lo que quiere es rescatarlos y por eso pone a sus verdaderos pastores. ¿Por qué no decirlo? Hay verdaderos sacerdotes. Pone a sus obreros a trabajar para que hablen de la palabra. Y aclaro, hay malos y buenos predicadores. Se llamen pastores, se llamen curas, se llamen rabinos. Hay buenos y malos. Hay unos que por amor al pueblo los exhortan, les enseñan y los rescatan. Hay otros que lucran con las necesidades de la gente. Bien. Hay tan malos predicadores que hasta el apellido tienen idólatras. Por aquello de los toros, ¿verdad? Por aquello de los becerros de oro. ¿Saben qué les pasa a los que andan por ahí impulsando y justificando la idolatría? Amada familia, ¿sabes qué le pasa a los que andan impulsando y justificando la idolatría? Dios los castiga borrándolos del libro de la vida. Dios los condena. A esas personas que engañan con bonitos argumentos, Dios los va a castigar. Una vez que Dios le dio una nueva oportunidad al pueblo, le dio recomendaciones muy precisas. Las recomendaciones que Dios le dio a su pueblo cuando lo sacó de Egipto, después de que se equivocaron, después de que hicieron el becerro de oro, Dios los perdona por intercesión de Moisés, un hombre justo, un hombre muy dedicado. Dios los perdona y les da instrucciones para que ya no se vuelvan a perder. Vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 11, versos 16 al 21 y dice: pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti. Entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia. Y la tierra dejará de producir sus cosechas, así que pronto morirás en esa buena tierra que el Señor te da. Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy, átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos, habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en el marco de la entrada de tu casa y sobre la puerta de la ciudad, para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Yo quiero leerles el verso 13, en donde Dios dice: si obedeces, esto te voy a dar. Dice el verso 13: si obedeces cuidadosamente todos los mandatos que te entrego hoy, si amas al Señor tu Dios y le sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará la lluvia propia de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos de vino y el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales para que se alimenten tus animales y tendrás todo lo que quieras comer. ¿Qué le dice Dios cuando saca al pueblo de la esclavitud, cuando se comete el error del becerro de oro, cuando ya lo rescatan? ¿Qué les dice cuando ya les está dando las instrucciones finales antes de entrar a la tierra? Les dice: si tú no cumples, si tú haces enojar a Dios, cerraré el cielo y detendré la lluvia, y la tierra dejará de producir. Si tú no cumples. Pero si tú cumples, si obedeces cuidadosamente, Dios mandará la lluvia propia de cada estación, la temprana y la tardía, para que tus cosechas sean abundantes. Amada familia, amados hermanos, ¿qué es lo que queremos en la vida? ¿Cómo queremos vivir? ¿Bendecidos o con problemas? Es una decisión. No se trata de lo que me diga otra gente. Se trata de lo que yo quiero para mi vida, de lo que yo quiero para mi familia. ¿Qué quiero para mi familia?
No escuches voces extrañas. ¿Qué quieres para tu familia? Si tu respuesta es, quiero vivir bendecido, entonces tenemos que alejarnos de la idolatría, porque la idolatría cierra los cielos. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado o si por desgracia le ha tocado vivir que te va bien, tienes buenos trabajos, ganas buen dinero, pero de pronto no te rinde. Y de pronto tienes muchas dificultades, muchas enfermedades y todo lo que ganas se va en enfermedades. Yo no sé si te ha pasado, pero la respuesta es bien sencilla. Si queremos vivir bendecidos, si queremos vivir bien con nuestra familia, nos tenemos que apartar de la idolatría. Porque si nosotros caemos en el pecado de la idolatría, dice la palabra, el enojo del Señor arderá contra ti y cerrará el cielo. O sea, detendrá las bendiciones. Pero yo quiero decirles algo, amada familia. Dios no es un Dios castigador. Nosotros nos buscamos los castigos. Dios es un Dios bueno, dice la palabra. Es un Dios bueno que renueva sus promesas cada mañana, misericordioso y lento para la ira. Yo quiero despedirme de ustedes con una aclaración y una oración. La aclaración es, este mensaje no es en contra de ustedes, en contra de lo que ustedes han compartido o creído. Este es un mensaje con amor para decirles, esto es lo que dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y esto es lo que yo creo que nos puede ayudar. Este mensaje es para que aprendamos a vivir bien. Este mensaje es porque yo quiero ayudarlos en lo que está al alcance de mis manos. Aclarado esto, yo quiero orar brevemente para que entendamos lo que el Señor quiere con nosotros. Dice esta oración que regularmente se dice en los alimentos, dice, bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, el Dios por cuya bondad somos alimentados, tanto nosotros como el mundo entero, con gracia, benevolencia, holgura y misericordia. El Señor proporciona el pan a todas las criaturas porque su benevolencia es eterna y por su inmensa bondad nunca nos faltó ni nos faltará jamás el sustento. Pues el Señor alimenta y sustenta a todos y su mesa está preparada para todos y prepara alimento y sustento para todas las criaturas que creó en su misericordia y su inmensa bondad, tal como está escrito. El Señor abre su mano poderosa y satisface el deseo de todos los seres vivos. Por lo tanto, bendito eres tú, eterno, que sustentas al mundo. Amada familia, los amo con todo mi corazón y deseo que la pasen bien. Muchas gracias.